Y hemos invitado al padre Moisés Lem. Ustedes dirán, ¿por qué invitan a un representante de la Iglesia Católica para hablar del tema del aborto? Bueno, justamente porque vamos a, digamos, contrastar posiciones. Yo soy una persona, y lo he dicho públicamente, y el público tiene derecho a saberlo, contraria al aborto, por supuesto. Pero creo que es necesario hacer un pequeño debate sobre un tema que ya parecía agotado en la legislación, pero que la Comisión Revisora del Código Penal ha vuelto a traer a la discusión. Hoy se reconsideró la posición, se puso a votación la reconsideración de la posición de despenalizar el aborto terapéutico, perdón, el aborto eugenésico y el mal llamado sentimental, el causado por violación. Pues la reconsideración no prosperó y la Comisión ha aprobado que estos delitos pues ya no serán delitos. Hay que decir, sin embargo, para que usted esté bien informado, que el actual Código Penal penaliza estas conductas, el aborto por violación y el aborto eugenésico, con 3 meses de prisión. Es decir, no hay prisión efectiva, pues, y no hay ninguna mujer procesada y condenada por un aborto realizado por violación o por, digamos, la presencia de malformaciones en un niño. No existe. Entonces, no estamos hablando de algo que se dé de manera masiva en nuestra sociedad. Pero, planteado el tema del aborto, hemos invitado al padre Lem para hablar sobre este tema. ¿Por qué el aborto no es un tema que solo debe interesar a los laicos y donde la Iglesia no debería meterse? Primer tema, porque esa es la primera cuestión que han planteado los movimientos que están a favor de la despenalización. La Iglesia no tiene nada que decir en esto, es un tema de Estado, es un tema de salud pública, que la Iglesia predique en sus iglesias, pero no tiene nada que decir sobre este asunto. Bueno, ante todo, buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, esa es una postura ideológica muy típica en nuestro tiempo de las personas que pretenden sacar a la Iglesia del espacio público bajo una falsa pretensión de creer que hay un espacio público que es neutral. Es decir, la Iglesia no debe entrar porque el espacio público es neutral y ahí se decide qué está bien y qué está mal. Queda claro que eso es una ilusión intelectual, imposible darse en la realidad, no existe, la realidad es una sola. Y por otro lado, otro punto importante es que este no es un asunto confesional. No es que la Iglesia esté peleando una ley para ponerle una multa a quien no va a misa el domingo o el que no se confiesa una vez al año. No es un tema confesional, es un asunto de la sociedad, de una cultura. Es un asunto muy de fondo en el cual la Iglesia, en este y en otros temas, tiene que decir. No solo basado en una experiencia de la fe, en lo que el Señor Jesús nos enseña, en lo que Dios nos ha revelado, que efectivamente Dios nos ha revelado a través del Señor que la vida es valiosa, que es sagrada, que tenemos una dignidad infinita, que ningún ser humano es mejor que otro, que todos somos iguales ante Dios, que no hay distinciones. Esto lo sabemos por la fe, pero también lo sabemos por la razón. La Iglesia no renuncia a la razón. Los argumentos razonables son los que se plantean en situaciones como esta por el bien de las personas y por el bien de la sociedad. Uno de los puntos de debate es cuándo empieza la vida. Claro. Y hay una posición pro despenalización del aborto en general que señala que la vida no empieza en la fecundación, empieza después, en algún otro momento que la ley puede determinar. Entonces, como no hay persona, entonces no hay a quien proteger. Y como no hay a quien proteger, el aborto es una práctica recomendada. Claro. El problema es que, bueno, ese es un tipo de argumento que se está dando. Me parece que en el caso actual no se está llegando a este punto. Pero claro, sabemos detrás qué es lo que se quiere. Pero es un argumento, a mi modo de ver, muy inconsistente. Desde el momento en que el óvulo es fecundado, ahí hay una realidad nueva, distinta al padre y a la madre, con un código genético, y si ahí ya no es persona humana, nunca más lo va a ser. Ahí ya está, si es XX, XY, ya está el color de su piel, de sus ojos, su tamaño, ahí está ya todo. No hay nada que en el momento en que el óvulo es fecundado, por lo tanto, la anidación, que es lo que normalmente se dice, que genere un cambio cualitativo. Lo que hay es un cambio cuantitativo, es decir, más células. Se va desarrollando una realidad embrionaria a poco a poco una persona, un niño, un joven, un anciano. Pero no hay ningún cambio. El argumento que se plantea en esa línea de verdad es muy inconsistente porque se dice es persona cuando es capaz de relacionarse. Muy bien, entonces si es persona desde el principio, no importa cuál sea su origen. Es decir,
su origen puede ser el de un niño recibido con amor por dos padres, dos adolescentes enloquecidos o descuidados, una señora que no sabe lo que está haciendo o una mujer violada. O sea, da exactamente lo mismo porque es una realidad distinta. Ahora bien, lo que dicen, los que aceptan este punto es la Iglesia Católica no tiene compasión por las mujeres abusadas. ¿Cómo van a decir eso? No tiene compasión, las obliga a tener estos hijos y quiere verlas presas. Porque el argumento es, nosotros no estamos a favor del aborto, estamos en contra del aborto. Pero tampoco se trata de que una mujer vaya presa, pues. Ustedes quieren verlas presas, no tienen compasión. ¿Cómo pueden decir eso? Mira, no sé, es una acá experiencia... están las imágenes de hoy en la puerta del Congreso y eso es lo que se decía, es ¿no? que, ¿sabes qué es triste? Un tema tan profundo, tan complicado y tan importante para una nación, porque acá no estamos debatiendo la ley de agua, no estamos debatiendo el sistema anticorrupción, que son importantísimos. Estamos hablando si nuestro país va a despenalizar el asesinato. Es un punto que es muy delicado, no es cualquier cosa. Y en este punto, hacer caricaturas del otro también me parece muy poco serio. ¿Cómo la Iglesia no va a tener compasión? A mí me encantaría que las personas que dicen eso estuvieran en el lugar en el que estamos los sacerdotes, ¿cuántas veces escuchando a mujeres que han abortado? El corazón partido. Una experiencia que yo no se la deseo a nadie, aunque haya sido violada. No le deseo que encima de la violación tenga un aborto en su conciencia. Una mujer con la sensibilidad que tiene, con la hondura que tiene para ver esos detalles tan maravillosos de la vida humana, cuando toma conciencia de que ha matado a su propio hijo, sea la circunstancia que sea, yo no he visto, en términos generales, una experiencia tan desgarradora en un corazón humano. Y a nosotros, a los sacerdotes y a tantas personas buenísimas, les toca dar esperanza, que Dios las perdona, que Dios es bueno con ellas, que lo que han hecho, que es tan atroz, tan duro y que tantas consecuencias puede tener en su vida, Dios de verdad es misericordioso con esas personas. ¿Cómo pueden decir que no tenemos compasión, que lo que queremos es que vayan a la cárcel? Lo que queremos todas las personas de buena voluntad es que el aborto no se despenalice para que defendamos la vida, porque las personas en situaciones de embarazos no deseados entran en desesperación, en confusiones. ¿Con cuántas personas me ha tocado hablar así? ¿Cuántas personas que mezclan todos los argumentos, los sentimientos, las pasiones, las situaciones, ante un hecho que evidentemente no es menor, es tener un hijo en tu vientre? Y lo que tenemos que hacer es ayudarlas a que sepan tomar las decisiones para que no solamente no le hagan daño a alguien, al niño maravilloso que llevan en su vientre, sino que no se hagan daño a sí mismas. Pero padre, le pueden decir, ese niño va a ser un recordatorio perpetuo de que fui violada. Mira, puede ser que una consecuencia de esa naturaleza sea así, es duro. La violación, ¿cómo puede desearle a alguien? Es algo lamentable que se puede dar en la naturaleza humana. Sin embargo, eso no puede ser ocasión para que esta pobre madre violada se haga un daño, a mi modo de ver, mucho más grave que la experiencia de la violación, que es matar a tu propio hijo. Será un recordatorio doloroso. Yo creo que eso es mucho más fácil o menos difícil de sanar que la experiencia de experimentarte que has matado a tu hijo. Claro, pero le pueden decir, yo no deseé esa situación, yo no quería, eso ha sido contra mi voluntad, han violado mi voluntad. Por supuesto, es algo muy duro. Eso, lamentablemente, es algo que se da, que es durísimo, que hay que tratar de evitarlo de muchas maneras. Sin embargo, las consecuencias de los males de otros en nuestra vida, pues a veces tenemos que asumirlas. El otro caso es el caso del aborto eugenésico. Sí. Y no estamos hablando de problemas sencillos, acá hay problemas éticos muy complicados. Pero le quiero poner un caso que ha sido el de los niños que son concebidos y que terminan, digamos, en su desarrollo fetal no teniendo cerebro, que es el caso más grave. Ese niño no es viable, va a morir minutos, horas o días después de nacer. Pero lo que la Iglesia le dice a esa madre es, tienes que tenerlo hasta el final. Claro, lo que la Iglesia le dice a esa madre, y yo creo que es algo que parte de un principio muy básico, es no lo mates. Es duro. Yo he visto casos de mujeres embarazadas con niños anencefálicos, pero
lo que está diciendo es